a la palabra del Señor en este día. Y le voy a pedir que abra su Biblia hoy día en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Una vez que ya tiene abierta la Biblia en este libro, le voy a pedir que también se ponga de pie. Y vamos a leer solamente dos versículos. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. A propósito del tema de este sermón, que es $8,600 cada día, hoy quiero partir pidiendo a cada uno de ustedes que se imagine, use su mente. Yo sé que usted tiene una mente santa muy capaz. Yo quiero que se imagine que un banco le avisa que le han dado la orden para que cada día le acrediten a su cuenta de cheques la suma de $86,400 cada día. No me pregunte quién, pero alguien da la orden para que cada día sagradamente le van a depositar en su cuenta de cheques la suma de $86,400. Oh, lo veo todo triste ahora. Imagínense solamente, hay algunos que ya empezaron a sacar cambios. Pero fíjese bien, ese banco que le va a hacer el depósito no arrastrará su saldo cada día. Es decir, exactamente a las 12 de la noche borrará cualquier cantidad del saldo que tú no usaste durante ese día. Y te volverá a depositar los $86,400 para el día siguiente. ¿Qué es lo que harías? Seguramente cada día antes de las 12 de la noche sacarías hasta el último centavo de tu cuenta, ¿verdad? Para así comenzar el día siguiente con los $86,400 y no perder nada. Ahora, ¿por qué yo les hago este ejercicio mental? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha abierto una cuenta en un banco muy parecido a eso. Su nombre es tiempo. Donde cada noche, por orden de Dios, ese banco te acredita 86,400 segundos a tu vida. Pero también cada noche ese banco borra y da como perdido cualquier saldo de ese crédito que no invertiste en un buen propósito. Y déjame decirte que este banco del tiempo no arrastra saldos ni permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta y cada noche te elimina los saldos del día anterior. Así que si tú no usas tus depósitos de ese día, la pérdida es tuya. En ese banco del tiempo no se pueden borrar las transacciones del día anterior, ni tampoco se puede girar a cuenta del depósito de mañana. Así que debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. Por eso tenemos que invertir nuestra vida de tal manera que con esos recursos del tiempo que Dios nos da, lo podamos invertir sabiamente en nuestra vida espiritual, en nuestra salud y en nuestra familia. Así que si eres sabio sabrás usar tu tiempo, porque el reloj de Dios sigue en marcha. Y recuerda que el tiempo no espera a nadie. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Ahora, en el relato del texto que leímos al comenzar,
en 1 Samuel capítulo 22, versos 1 y 2, David, quien después llegó a ser el rey de Israel, se encontraba pasando uno de los momentos más críticos de su vida. Porque a consecuencia de la fama y la gloria que él había recibido después de matar al gigante Goliat, usted se acuerda de esa historia, ¿verdad? Cuando David se enfrentó a Goliat y solo con una piedra entonces lo pudo abatir y le cortó la cabeza, y todo el pueblo de Israel entonces levantó en vítores, en alegría a David por lo que había hecho. Bueno, a consecuencia de la fama y la gloria que él había recibido después de matar a Goliat, al gigante, sin querer queriendo, como dice el Chavo, él encendió un tremendo sentimiento de celos y envidia en el rey David, que era el rey actual. Es decir, el rey actual, el que estaba en el trono, al ver que David tenía tanta fama por lo que él había hecho, se puso celoso y tuvo envidia por eso, y a causa de eso David se vio forzado a huir, porque en eso entonces, cuando había alguien que molestaba en el trono, sencillamente lo corrían de una manera muy particular. No había juicio, eran cosas solamente si el rey decía acábelo, lo acababa. A causa de eso entonces David se vio forzado a huir, y sin importar dónde él huía, el rey Saúl lo perseguía con 3,000 soldados. Imagínense, no importaba dónde él se fuera, el rey iba detrás de él y iban con 3,000 soldados detrás de David para tratar de matarlo. Entonces David no encontraba un lugar seguro para él, hasta que un día la Biblia dice que él encontró una cueva y se escondió allí en esa cueva. Y el nombre de esa cueva era Adulam. Y allí en esa cueva David se refugió en Dios. Diga conmigo, la cueva de Adulam. Porque Adulam, esa cueva existe hoy en día, si la pueden poner ahí en la pantalla. Esa cueva existe y está allí, ¿no es cierto? Mucha gente que la va a visitar turísticamente, pero en esa cueva se pudo refugiar el rey David. Bueno, todavía no era rey, David se pudo refugiar y se quedó y se refugió principalmente en Dios. Y déjeme decirle que la palabra Adulam significa lugar de refugio, de tranquilidad, libre de aflicciones. Y en esa cueva David se refugió completamente solo, sin familia, sin amigos, sin consuelo. Así él llegó y se quedó en ese lugar. Y lo primero que la historia nos enseña es que cuando en nuestra vida no hay lugar donde ir, ni persona a quien acudir, en Jesucristo siempre podemos encontrar esa cueva de Adulam donde podemos refugiarnos. Aleluya. Dice Isaías 32, versículo 2: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el fluvión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está refiriéndose a Jesús. David se refugió solo en esta cueva, solo, sin familia, sin amigos, sin ningún consuelo, perseguido por esos 3,000 soldados que venían detrás de él y que querían su cabeza. Aleluya. Y eso nos enseña que cuando nosotros estamos con problemas, hermanos, lo más sabio es refugiarnos. No tenemos la cueva de Adulam, pero sí tenemos a Jesucristo. Podemos refugiarnos en Él, podemos refugiarnos en sus promesas. Aleluya. Gloria a Dios. Y la historia no termina ahí, porque la Biblia dice que cuando David estaba solo en esas condiciones, otras personas comenzaron a llegar para unirse a David. Es decir, otras personas que escucharon que David estaba en esa cueva,
comenzaron entonces a ir donde él estaba. Y ahí en el capítulo 22, los versículos 1 y 2 que leímos al comienzo, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Escuche bien: todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y la Biblia relata que esos 400 eran personas sin carácter, sin sueños, personas sin $1 en su bolsillo, personas sin reputación, personas que no tenían esperanza. Todas esas eran personas que pensaban que la vida de ellos no iba a cambiar jamás. Y Dios en esta historia muestra que Él permitió que esa gente se cruzara en la vida de David. ¿Sabe para qué? Porque Dios tenía un propósito tanto en la vida de David como en la vida de cada uno de ellos. Diga conmigo: Dios también tiene un propósito para mi vida. Tenía un plan para ellos. Por eso Dios llevó esos 400 hombres, que eran hombres con problemas, eran hombres que no tenían reputación, eran hombres que no eran de lo mejor que había en la sociedad. Los llevó junto a David para que Dios pudiera tratar con ellos. Otra versión de la Biblia dice que esos 400 hombres eran personas que estaban desahuciadas por la sociedad. Imagínense, personas desahuciadas por la sociedad. ¿Y qué significa estar desahuciado? Significa ser una persona a quien se le ha quitado o quien ha perdido toda posibilidad de alcanzar lo que desea en la vida. Esa es una persona desahuciada. Es decir, esta gente eran 400 personas desahuciadas por la sociedad. Nadie creía en ellos. Por ejemplo, si una persona está desahuciada en la parte económica, entonces no habrá voces que le digan que la situación puede cambiar. Todo les va a decir que no puede cambiar. O si está desahuciada en problemas de su mal carácter, los demás le van a decir que por el mal carácter jamás podrá encontrar una pareja estable para su vida. Y así estaban estos hombres, endeudados, afligidos, sin carácter, sin reputación y sin esperanza. Y déjeme decirle que en el mundo, y también a veces dentro de las iglesias, hay mucha gente como esos 400 hombres que llegaron a juntarse con David. Personas deprimidas, angustiadas, con amargura de espíritu, que se sienten solas y abandonadas, porque ese es el trabajo que hace el diablo. Jesús dijo que el enemigo, que el diablo viene para robar, para matar, para destruir. Dijo: yo he venido para dar vida y dar vida en abundancia. El trabajo del enemigo es justamente destruir a la gente. Y cuando alguien está afligido, no le cuesta encontrar pensamientos positivos o soluciones, porque está pensando solo en sus problemas. Y en esa condición llegaron estos hombres a la cueva de Adulán buscando a David. Pero ¿qué es lo que hizo David con estos hombres? Y esto es lo interesante. Esto es lo interesante de esta historia, porque David, a pesar de que él estaba pasando por pruebas, a pesar de que él estaba siendo perseguido, a pesar de que él tenía suficientes problemas en su propia vida, él no se puso al nivel de la gente que llegó. Diga conmigo: no se puso al nivel de ellos. ¿Sabe lo que hizo? David los abrazó y los ayudó a subir de nivel. Y los guió a una relación extraordinaria con Dios. Es decir, David, teniendo toda la justificación para ponerse a llorar con ellos y decir: ustedes son igual, que están pasando lo mismo. No, él subió de nivel a aquellos que estaban derrotados, deprimidos.
los subió de nivel y los lanzó, los ayudó a tener una relación con Dios. Y eso nos enseña mucho. Porque tú y yo tenemos un nivel en Cristo al que tenemos que ayudar a subir a los demás. Nosotros tenemos un nivel, es decir, un conocimiento, alguna relación con Cristo que tenemos que proyectar y subir a otros. O sea, nuestra meta no es quedarnos nosotros allí mirando cómo están los demás, sino que si hay alguien que necesita ayuda espiritual, poderle darle para que suba al nivel que nosotros estamos. En otras palabras, aquí David se identificó con cada uno de ellos. Él les presentó a Dios y comenzó a clamar a Dios por ellos. Por eso el libro de Jeremías capítulo 15, verso 19 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, hermanos, los demás son los que se tienen que convertir a lo que nosotros creemos, lo que somos, y no nosotros a ellos. No, aunque sean muchos en el mundo los que digan una cosa, eso no quiere decir que estén correctos. Aleluya. En otras palabras, David se convirtió en un padre espiritual para ellos. Y mediante su testimonio, esos hombres afligidos, descontentos, se convirtieron en creyentes valientes y leales a David. Y la Biblia narra que de ese grupo salieron muchos de los hombres más destacados en el reino de David. Miren, de ese grupo de 400 que no valían nada para la sociedad, finalmente fueron los más destacados en el reinado del rey David. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos engañamos a veces, verdad? Porque, y eso mismo es lo que pasa con nosotros. Déjeme decirle que es lo que hizo con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él no le importó tomar lo peor de nosotros para transformarnos en miembros útiles para su reino. Porque Jesús pasó por alto nuestras bajezas y nos amó en lugar de condenarnos y culparnos. Él nos dio un nuevo estilo de vida a través de una relación con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 27 en adelante, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios a nosotros nos tomó con nuestras imperfecciones, con nuestras bajezas, con nuestras trabas, con todo lo que traíamos. Y en vez de juzgarnos, Él nos abrazó, nos perdonó y nos dio una nueva identidad. Que justamente lo que hizo David en este caso con estos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulán. Aleluya. Porque cuando Jesús llega a la vida de un hombre o de una mujer, ese encuentro cambia la visión distorsionada y equivocada de la vida y le da una nueva perspectiva. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, algo se rompe en nuestro interior, algo pasa en nuestro interior y nos damos cuenta de que realmente Jesús no es solo un relato histórico, que Jesús es real, que Jesús tiene poder para cambiar la vida del hombre, que Jesús tiene poder para poder llevarnos y proyectarnos a algo mejor o algo mayor. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que esos hombres fueron llamados, y la Biblia lo dice, como los valientes de David. Y a través de ellos logró David las más grandes victorias de su reinado. Ahora, yo quiero que noten un poquito la diferencia de lo que dice
Primera de Samuel, lo que leímos al comienzo, porque dice que llegaron esos 400 hombres, ¿no es cierto?, que estaban endeudados, que tenían amargura de espíritu, y que llegaron allí a la cueva. Y después dice en Primera de Crónicas, capítulo 11, versos 10 y 11, dice, mire, está hablando de los mismos, pero está hablando de lo que pasó después del trato que tuvieron en la cueva de Adulán. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino a todo Israel, para hacerse rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David que tuvo. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre medio, entre lo que leímos al comenzar y lo que después sucedió con ellos? ¿Qué hizo cambiar a ellos? Aleluya. ¿Qué hizo que se transformaran en los valientes de David? En primer lugar, ellos, cuando llegaron donde estaba David, reconocieron que necesitaban espiritualmente ser guiados. Y esa es la clave, hermano. Si tú no reconoces que espiritualmente necesitas ser guiado, entonces Dios no te puede ayudar. Tú necesitas de reconocer que necesitas la dirección de Dios en tu vida, que necesitas la dirección del Espíritu Santo, que necesitas aprender y ser guiado. Diga conmigo, yo necesito ser guiado espiritualmente. Y ellos se sujetaron a la cobertura y a la dirección espiritual de Dios y de David. Dice el verso 2, dice, y David fue hecho jefe de ellos, cabeza, capitán, príncipe, líder, como quiere decirle, y tuvo consigo como 400 hombres. En otras palabras, esos hombres fueron enseñados para que pudieran hacer lo que Dios necesitaba que hicieran en ese tiempo. Ahora yo les quiero decir que si nosotros queremos vencer en la vida, necesitamos estar dispuestos a sujetarnos y a obedecer lo que Dios nos quiere dar, lo que nos quiere enseñar. Aleluya. Diga conmigo, para vencer, yo necesito aprender. Aleluya. Ellos, miren, estos 400 hombres que llegaron derrotados, deprimidos, tenían tremendos dones y habilidades escondidas, pero les faltaba ser enseñados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de las autoridades que Él delega en nuestra vida, que Él delega a la iglesia. Por eso es tan importante, hermano, someternos y obedecer para que seamos enseñados, para descubrir esas capacidades que muchas veces nosotros no vemos. Y déjeme decirle que Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tú necesitas que el Espíritu Santo te enseñe, te guíe para que puedas ser grande. Aleluya. Y la Biblia dice que cada uno de estos hombres fue tremendo. Miren, yo estaba leyendo un poquito lo que hicieron estos 400, algunos de estos 400 hombres, después cuando ya David los incorpora en su reino, dice, la Biblia dice que uno de ellos llegó a matar a 800 enemigos. 800 enemigos. Otro dice, hirió a tantos filisteos, los enemigos, dice que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Wow, imagínense, quedó pegada la mano a la espada de tanto pelear y ¿no es cierto?, en ese tiempo las batallas. Ahora, ¿quién te quiero decir con esto? Que algo hizo que esos hombres que antes no tenían propósito, ni destino, ni planes, algo hizo que ellos se convirtieran en personas fuertes. Algo hizo que ellos fueran enseñados para grandes cosas de Dios. Y eso fue la relación personal con Dios, a través de lo que David le enseñó. Si tú no tienes una relación personal con Dios, Dios no te puede enseñar. Si tú no buscas a Dios, Dios no puede enseñarte. Si tú no tienes tiempo para buscar a Dios, Dios no puede tratar con tu vida. Si tú no tienes tiempo para leer la Biblia, Dios no te puede enseñar
lo que tú necesitas aprender en este tiempo. Si tú no tienes tiempo para levantarte de madrugada a buscar a Dios, Dios no puede hablar a tu corazón. ¿Me doy a entender? Porque hay que pagar el precio, hermano. Para ser usado por Dios hay que pagar el precio. Esos 400 hombres no valían nada y llegaron a ser grandes, ilustres. Hermano, tú y yo no valíamos nada. El pecado nos había ensuciado, había marcado nuestra vida. El rumbo de nuestra vida tenía solo una dirección, y esa dirección era ir directo al infierno. No había forma de cambiar ese destino. Y seguramente tú trataste muchas veces en tu propia vida de cambiar ese rumbo sin éxito. Porque el hombre no puede cambiar su propio destino. Pero un día llegó Jesucristo. Él apareció en tu vida, Él apareció en mi vida, aleluya, y algo cambió, aleluya, y lo que parecía imposible se hizo posible, y Él nos dio una nueva oportunidad, Él nos dio, aleluya, una nueva chance, una nueva vida, aleluya. Por eso, si tú quieres ser usado por Dios, necesitas ser enseñado por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia insiste en que nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Consolador no vendrá. Pero si me voy, Dios el Padre mandará al Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. ¡Aleluya! ¿Y sabe por qué Dios quiere que tú tengas una relación con Él? Porque Dios no quiere que tú estés siempre metido en la cueva de Adulán. Dios no quiere que tú siempre estés metido ahí sintiéndote deprimido, sintiéndote que no puedes. La voluntad de Dios es que tú seas enseñado y que tomes la actitud de vencedor y que seas exitoso en todas las áreas de tu vida. Porque Dios ya puso en ti, las capacidades están dentro de ti. Los dones están dentro de ti. Yo una de las cosas que he estado orando a Dios por bastante tiempo, por lo menos en este último mes, el mes pasado, es que Dios despierte las capacidades de la iglesia. Hay dones que están dormidos en muchos creyentes. Hay ministerios dormidos. Y yo estoy orando a Dios, yo le digo, Señor, yo te pido, Dios mío, que despierte, Señor, espiritualmente esos dones, que los vuelvas a activar. Activa esos dones dentro de tu iglesia, activa esos dones en tus hijos, en tus siervos, aleluya. Activa esos dones, Dios mío. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver los milagros de Dios en medio de nosotros. Pero necesitamos necesitamos que se activen nuevamente. Que Dios ponga ese fuego interior dentro de nosotros, ese celo por buscar de su presencia. Porque lleguemos a ser más de lo que fuimos en el pasado cuando conocimos a Dios. Aleluya. Yo no sé si puedes visualizarlo en tu mente, el mejor tiempo cuando Dios te usó. Yo no sé si puedes visualizar en tu mente con ese tiempo cuando tuviste, ¿no es cierto?, cuando Dios te impactó, cuando Él empezó a usar tu vida. Fue un tiempo hermoso, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir es que ese tiempo fue hermoso, pero hay algo mejor de Dios aún reservado para ti si tú le crees a Dios. Aleluya, la gloria, la postrera será mayor.
tiene la capacidad de levantarnos, de quitar nuestra aflicción, de tomar nuestras deudas y sanar la amargura de espíritu para poder usarlos. Y la única condición es que creas que Jesucristo, como el único y exclusivo Salvador, y que te dejes enseñar por el Espíritu Santo. Por eso, como te dije, tienes que vivir en comunión buscando a Dios. Y yo te garantizo que de esa cueva de Adulán tú vas a salir gozoso y victorioso y capacitado, como salieron esos hombres. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y aunque los demás lo único que vean en ti sean cosas negativas, Dios puede ver lo positivo que hay dentro de ti. Porque Él te creó y puede ver el potencial que está escondido en ti. Y para terminar, déjenme decirles que lo que el mundo desecha, el Señor lo recibe con sus brazos abiertos. Lo que el mundo desecha, Jesús lo recibe con brazos abiertos. Porque para Dios no hay ningún hombre, ninguna mujer tan malo que no pueda amar y que no pueda cambiar y que no pueda redimir. Nadie es tan malo para Dios como para no perdonar. Aleluya. Por eso tenemos que tener claro que la iglesia no es para nada un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Aquí venimos para ser tratados por Dios, para ser curados por Dios. Y así como a nosotros, también algún día alguien nos mostró cómo encontrar el camino hacia lo que fue nuestra cueva de Adulán espiritualmente, hacia una relación con Cristo. Tú y yo tenemos el deber moral de hacer de esta iglesia también una cueva de Adulán para los necesitados. Tú y yo tenemos el deber de traer a otros, aunque estén en la condición que estén, para demostrarles que aquí Dios es el que restaura, que aquí Dios es el que da una nueva vida, aleluya, para demostrarles que Dios aquí perdona, aleluya, para demostrarles que Dios aquí ama, aleluya, que Dios, aleluya, puede restaurar totalmente, aleluya, lo que el diablo ha destruido. Y este es un lugar donde la gente afligida, resentida, pecadora y sin esperanza puede encontrar refugio y un lugar de transformación. Aleluya. Esa es nuestra responsabilidad moral para que otros también crezcan. Aleluya. Y esta historia del rey David, que atrae esos 400 hombres, también nos tiene que enseñar a nosotros, nos tiene que desafiar. Porque, hermano querido, hay gente alrededor de tu vida que necesita de Jesús, que necesita de Dios, que están como ellos, aleluya, están como sin esperanza y que pueden llegar a ser parte no de los valientes de David, pero sí de los valientes para este tiempo, para servir al Señor. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.